La semana pasada les dije que íbamos a pasar por esta etapa de preproducción, de producción y postproducción. La idea es que cada clase nosotros aprendamos una herramienta, ¿ya? Esa herramienta va a ir como en beneficio tanto en la etapa de preproducción, en la etapa de producción y en la etapa de postproducción, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes al final de este taller puedan realizar una pieza audiovisual, ¿ya? Y así que esa es la idea, de que puedan generar una pieza y que puedan también aprender a organizar las piezas que ustedes ya están realizando y que puedan mejorar lo que ustedes ya estaban haciendo. Porque definitivamente hoy día todos nos hemos vuelto en generadores de contenidos, ¿ya? Y para introducirnos a eso, vamos a entender un poquito el contexto del público, bueno, de lo que somos nosotros, en el contexto que estamos nosotros hoy en día, el público que nosotros somos, ¿ya? Porque ustedes también son consumidores y se han vuelto de un día para otro en, en generadores de contenido. Susana, ¿se ve la PPT ahí? Sí. Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a partir con esta línea de tiempo, ¿ya? Esta línea de tiempo que yo les quiero mostrar acá aparece con estas pinturas rupestres de 30.000 años antes de Jesucristo. ¿Y qué es lo que les llama la atención de las pinturas rupestres? No tan solamente estas, sino que también de otras pinturas, bueno, de las que nosotros también tenemos en nuestro país. Pero ¿qué cosas pues, les llama la atención? ¿Qué era lo que pintaban, dibujaban o dejaban plasmado en rocas o en esta superficie las personas cuando trabajaban en base a estos, a plasmar sus trabajos sobre esto? ¿Qué es lo que les llama, qué es lo que hacían ellos? ¿Qué dibujaban? ¿Qué pintaban? Ahí está la Cecilia. Cecilia está tratando de hablar, o no sé si está hablando. Como aspectos de la vida cotidiana, ¿no? En esos años. Claro, que era, por ejemplo, la comida. No ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Como hoy día la gente viene y le saca una foto a su comida, así, Insta Food. Ay, pero ellos dibujaban mamuts, Claro, aquí nosotros le pero también ponemos se los comían. un completo, pero yo era un mamut, ¿ya? Entonces, Ahora es una caja de McDonald's. claro, el mamut, el Es lo restaurante. mismo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero por alguna Sí. razón, entonces, hay algo interesante con cada evolución o con cada instrumento tecnológico y que está relacionado con la comunicación, que cada vez que nosotros tenemos un instrumento tecnológico cambia nuestro comportamiento, nuestra forma en que también nosotros nos comunicamos o se enriquece, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado la estructura comunicacional de donde hay un emisor, hay un canal, un mensaje, un perceptor, un receptor. ¿Lo han escuchado antes alguna vez? Las teorías de David Berlo en los procesos comunicacionales. Bueno, la verdad, eso es una fantasía para poder explicar cuándo hay un proceso comunicativo, porque la comunicación se ha convertido, sobre todo en estos días, en algo muchísimo más complejo. Y podemos ver en esta línea de tiempo que al comienzo, por ejemplo, incluso ese proceso de poder llegar a ese punto, de poder comunicarnos, partió todo gracias a que nosotros teníamos la posibilidad de mirar, de poder tener una visión, de que una imagen se plasmara en nuestro cerebro y esa imagen nosotros pudiéramos aprender de ella. Y la única forma que tuvimos para poder aprenderla, si creemos o si nos basamos en la evolución del hombre, entonces sería por medio del Homo sapiens, ¿no es cierto? O por medio del Neandertal, nosotros provenientes supuestamente del Homo sapiens. Entonces, porque imagínense antes que eso, nosotros al no estar erguidos, nuestro campo de visión, siendo un campo de visión limitado, no podíamos ver, por ejemplo, a nuestros predadores, a nuestros depredadores, no podíamos visualizar más allá de nuestro horizonte. Eh, y así es como cuando nosotros pudimos erguir y además de tener nuestras manos libres de poder alimentarnos, de que nuestro cerebro consumiera proteína y pudiera crecer más cognitivamente también, pudimos crecer también con esta posibilidad de comunicarnos, ¿ya? Esta expresión de comunicación, entonces esto que en este caso era una roca, tintas, o incluso se dice que el fuego también era un instrumento de comunicación. Si nosotros movíamos el fuego sobre esas rocas, podíamos ver movimiento también y quizás cómo relataba la historia. ¿Qué queríamos comunicar? Lo que, claro, que eran autosuficientes, de que estaban establecidos, cosas que la verdad eran de gran valor para esos días. Entonces, algo que
nos puede llamar la atención con respecto al pasado versus lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es que cada avance tecnológico sucede con rangos de tiempo muy amplios. Pasan muchos años. De aquí cuando hay un avance comunicacional, una herramienta comunicacional nueva, pasaban muchos años. Siendo una importante, por ejemplo, la que aparece ahí, ¿ya? Que es cuando se creó el papel, por ejemplo. Recién 105 años después de Jesucristo, ¿ya? Lo que hace que, por ejemplo, que las herramientas de comunicación no eran para todos, ¿no es cierto? Eran para algunos. Me imagino ustedes comparten, no sé si alguien pasa esta materia a los alumnos, alguien está dentro de su contenido curricular. Nadie lo... Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me enseñaban sobre esto. Pero eh, algo interesante, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me enseñaban las cosas que me gustaban, no me acuerdo las que no me gustaban, pero algo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, pasos más adelante, cuando recién en el año 1650 se crea el primer periódico. Fíjese cómo era la gente antes, el hecho de que el papel no era para todos, pero que algunos nomás sabían escribir, entonces el conocimiento era privativo, el conocimiento era realmente para algunos. Pero ya cuando el conocimiento empieza a democratizarse, por ejemplo, teniendo todos un periódico, empieza a cambiar el comportamiento de las personas. De ahí, por ejemplo, las revoluciones que nosotros conocemos en la historia como la Revolución Francesa, ¿no es cierto? La Revolución Industrial es como la era del conocimiento, donde todo explota, pero también porque muchas personas empiezan a tener acceso también al conocimiento. A pesar de que si nosotros nos trasladaran a esos días, nos sentiríamos terrible, como presos. Imagínense sin un teléfono celular, sin la posibilidad de consultarle a Google lo que nosotros queramos. O sea, súper complicado. Pero en ese tiempo era maravilloso para ellos lo que estaban recibiendo. Fíjense bien que recién en el año, y también hay algo que pasa con nuestro país, con Chile. En el Reino Unido, en el año 1927, después de Jesucristo, se emitió la primera señal de televisión. El año 1927. En Chile, la primera señal de televisión que fue emitida fue en el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, el año 1957. Y la segunda señal, ya como también el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica, en este caso de Santiago, fue el siguiente año. Entonces pasaron alrededor de 27, 37, 47, 30 años después de la primera señal de televisión, eh, fue recién la emisión de la primera señal de televisión acá en Chile. O sea, un rango de tiempo muy, 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 muy grande. En el año, después, en plena Guerra Fría, y se dice que incluso fue un poquito antes, ya incluso dicen que eso no está comprobado, pero que los nazis, ya en la Segunda Guerra Mundial, tenían la capacidad, después de haber creado el teléfono, después de existir con eso, coexistir con eso, del código Morse, que por estas mismas líneas de comunicación, ¿ya? Existía la posibilidad de conectar un dispositivo, un ARPANET, le llamaban en Estados Unidos, desde un punto hasta otro lugar. Y eso por medio de señales de pulsos de datos ya llegaba entonces a otro sector. Ese es el primer punto de Internet, más o menos. Ya lo que podríamos llamar hoy día Internet, pero la verdad se llama ARPANET. ¿Ya? Eh, ¿Cuál? ARPANET, no, ARPANET. En Chile, por ejemplo, las primeras conexiones de datos existían entre la Universidad Católica y las universidades, en las bibliotecas específicamente de las universidades de Estados Unidos. Esos eran los primeros envíos y recepciones de datos. Bueno, de hecho, hay un servidor importante ahí en la Universidad Católica, en la universidad que está ahí en Alameda. Fueron los primeros servidores importantes. Siempre ligado todo este contexto de la comunicación al contexto académico, ¿ya? Siempre desde el mundo del experimento, ¿ya? Pero aún así, en Chile, en los años 70, a pesar de que habían algunos proyectos políticos en los años 70, políticos de control industrial estatal, que eran bastante futuristas, no sé si lo han visto alguna vez. ¿Han visto alguna vez eso? La forma en que, por ejemplo, en el gobierno de la Unidad Popular quería tener un control sobre las empresas estatales a nivel nacional, era muy futurista, era todo como así como Kubrick, así, y era en base a un sistema de control de datos,
¿ya? Obviamente ese proyecto nunca se llevó a cabo. Quedó ahí, pero es parte de la historia de esos años, ¿ya? Y bueno, hasta la verdad en los años 70, en los años 80, se visualizó los procesos computacionales, empezaron a crecer. Un computador, por ejemplo, para procesar, no sé, unas palabritas o unos datos pequeños, era todo un edificio, o todo una... Y para eso se necesitaba como todo un aparataje. Entonces, siempre se visualizó como algo caro y como algo que era realmente para el trabajo, ¿ya? Entonces, en los años 70, 80 pasó eso. Pero habían unos tipos, ¿ya? Había un chico en Palo Alto, en California, que visualizaban, después de la creación, después de la aparición de un videojuego que se llamaba Atari, que la computación o la tecnología podía estar a disposición de las personas. ¿Saben de quién hablo? ¿Me han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado de Steve Jobs? ¿De Bill Gates? Sí, Voy a todo esto no famosos. abrir mi WhatsApp para mandarle los datos a ustedes y, o sea, para bajar el guión que me mandaron y lo dejé abierto. Ahora sí lo voy a, así que voy a apagarlo aquí al tiro. Bueno, Bill Gates y Bill Gates ellos dos se conocían, ya eran bastante conocidos y estos tipos eh, tenían un grado de amistad incluso, ¿ya? Y este grado de amistad que ellos mantenían era de admiración. La verdad se veían entre uno y otro, estaban en la misma universidad y todo eso. Y ellos, si bien, y eso está muy bien tenerlo en claro, si bien no son los creadores ya de mucha tecnología, ya ellos eh, sí visualizaron que, Profe, profe, sí, una consultita. sí, Es que parece que usted no está haciendo avanzar su diapositiva. puede haber quedado pegado donde bajé el... No viene a los cavernícolas. Por eso les preguntaba. Bueno, ahí voy a colocar de nuevo. Acá está. ¿La ven ahí? Ahora sí. Em, Sí, ahí se ve. dice, ahora empezó a compartir. Sí, ahora sí, Ya. ya. Que claro, donde bajé para el WhatsApp, seguramente ahí se perdió la cosa. Pero ya, ahí parece que debería estar, ¿no? Era a donde ingresé para ver el WhatsApp, se perdió. Entonces, como lo vemos acá, entonces, como bueno, aquí vemos, voy a hacer un resumen de la televisión en el año 1957, 1927, en Chile recién el 57. Entonces ellos empezaron a visualizar, específicamente Steve Jobs, que el uso de la tecnología podía estar al servicio de las personas, ¿ya? Al servicio de la gente. Ese servicio de la gente lo visualizaron con Atari, ¿ya? Derechamente, porque Atari era un videojuego, ¿ya? Fue exitosísimo, la verdad, único y exitoso en Estados Unidos. ¿Alguien de acá tuvo la oportunidad de jugar Atari? Un poquito. ¿Alguien más? ¿Y qué videojuego? Por ejemplo, alguien acá, claro, ustedes, si no me equivoco, aquí hay personas jóvenes, creo que hay millennials también, ¿no es cierto? Vamos a verificarlo ahora que vamos a ver el cuadro eh, de las edades. Pero muchos de ustedes, por ejemplo, para ustedes, el Internet no es algo que tuvieron toda la vida. El Internet apareció en algún momento de su vida, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, recién en segundo medio, tuve la oportunidad, no, en primero medio tuve la oportunidad de entrar a Internet. Fue como mi primer alcance con el Internet y fue, yo creo que muy adelantado para muchos chilenos, porque igual no tenía mucha sociabilización y era como una rata, pero de esos años. Y tuve computador y tuve todo eso que mis amigos no tenían y yo les enseñaba. Eh, entonces, muchas dudas sobre eso. De hecho, Bill Gates creó un sistema operativo que fue que fue un complemento muy importante para el Internet, que fue el sistema operativo de Windows 95, ¿ya? Fue como el primer paso de todo eso.
Ahora, en el año, recién imagínense que en el año 2004 se creó YouTube. Ahí dice Facebook, pero está equivocado, es YouTube. El año 2004, o sea, imagínense que para nosotros YouTube apareció en un momento de nuestra vida. De hecho, yo, por ejemplo, estudié audiovisual el año 2000. Todas las cosas que hice, videos, incluso me acuerdo que un cortometraje que postulamos al Festival de Cine de Valdivia, nada de eso tengo registro, nada de eso, porque lo perdí, lo tiene el Duoc, no sé, se quedó con el material y nosotros nunca lo subimos, no lo respaldamos, eran cintas, teníamos cintas, no está en YouTube. Mucho del trabajo televisivo donde yo participé tampoco está, yo he dicho, oh, hice algo, lo busco, no está, no existe. Porque YouTube recién se hizo popular, de hecho en Chile, por ahí por el año 2007. Como que empezó a aparecer un poquito más fuerte. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Pero para sus alumnos, YouTube ha existido toda la vida. Ha estado toda la vida con ellos. Es como obvio, YouTube ha estado ahí toda la vida. No hay otra opción. Así con Facebook, así con Twitter, así. Fíjense bien que cuando llegamos en este momento de los medios de comunicación, después de que Steve Jobs hizo esto, nosotros le llamamos la convergencia técnica o la convergencia comunicacional. Después de que nosotros llegamos a ese punto, empezamos a tener avances tecnológicos cada vez más cercanos a nosotros. De hecho, el año 99 fue el año cuando mucho, el año 2000, conocimos los blogs. Paralelamente, hoy día, por ejemplo, si Instagram hace una actualización o, por ejemplo, para mencionarlo más cercanamente, que ya vamos a ver algunos comportamientos para que entiendan a sus alumnos o a la comunidad donde ustedes participan. TikTok, nosotros todos sabíamos, en base a un estudio que yo trabajo para una agencia digital que se llama Yeli, es una de las personas donde le presto servicio, y nosotros en enero del año pasado se trabajó una encuesta, ¿ya? Y esa encuesta concluyó de que, o una proyección de los contenidos digitales, de que TikTok iba a ser la red social de este año. Pero nunca se imaginó que tanto, porque ¿qué es lo que proliferó? Y no solamente en Chile, sino que mundialmente, TikTok, que antes era Musical.ly, explotó este año gracias y fuertemente a la pandemia. También conocimos otras herramientas como Zoom y todo eso. Siendo que este año, por ejemplo, si bien nosotros vamos paralelo y la tecnología va creciendo muy a la par y muy rápidamente, pero yo siento que este año nos adelantamos unos 10 años más con respecto al proceso comunicacional que nosotros llevamos o a nuestro comportamiento comunicacional. Prueba de eso es que estamos en este taller realizándolo en esta modalidad. Cosa que, a pesar de que Zoom existía, por ejemplo, en esta fecha el año pasado, no era algo que nosotros no hubiésemos imaginado. ¿Ya? Entonces, algo importante y que algo que entendía Steve Jobs, que si bien, por ejemplo, la tecnología táctil existía desde los años 80, pero no se hizo popular hasta cuando él lo llevó al iPod, al iPod o después en el primer iPhone, y eso hace que cambie el comportamiento de nosotros. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos esto. No se los voy a mostrar porque no nos vamos a centrar en eso. Quiero que entiendan, esto está muy macro, ¿ya? Para que entiendan, pero hay un video, por ejemplo, donde hay una guaguita, donde le pasan una revista de papel, y la guaguita empieza a tocar la revista de papel y se empieza a frustrar porque no se agranda, porque no puede hacer así, y la imagen no es interactiva, ¿ya? Pueden verlo en los niños, en los más pequeños, en los infantes de 0 a 3 años, que ya traen, que ya con ellos es muy fácil así, hacer swap, que se llama esto así, swap, por ejemplo, o el scrolling, que es hacer esto, es parte de comunicación. De hecho, esta comunicación, eso sí, eso es una creación de Steve Jobs, ¿ya? Y hoy día es muy conocido y popular. Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente crece los procesos de comunicación. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? ¿Hay alguien que todavía les pasa eso que ya YouTube pasó a ser parte de ustedes, pero en el caso de nosotros no es parte de nuestro... Veo que algunas aquí son millennials, pero no es parte de nuestro conocimiento colectivo, ¿no es cierto? Por lo menos para mí, YouTube, como les conté, tengo una experiencia, no, mis trabajos audiovisuales antiguos no están en la red, no existen. De hecho, mira, yo soy joven y toda la gente siempre asume que debo ser súper buena para la tecnología y yo la verdad siempre he sido todo lo contrario. No me manejo mucho, uso muy poco las redes sociales, pero este año
he tenido como que obligarme, en específico, por ejemplo, YouTube, antes que yo jamás pasaba tiempo y ahora me manejo, es como, busco aquí, aquí subo el video, o lo básico creo en realidad. Pero me ha ayudado a acercarme más a la tecnología y de verdad que es otro mundo, es harta información, hartas cosas, pero interesante. Y si uno lo aprovecha en el lado educativo, asumo que se expande un mundo. Sí, algo que es muy importante a propósito de aprovecharlo en el contexto educativo, que es vital de que ustedes entiendan de que los alumnos puede ser que estén ocupando muchos medios de comunicación, muchas plataformas de comunicación, pero eso no garantiza que se estén comunicando, ¿ya? Eh, y tampoco, tal como le empecé a decir hace un rato atrás, no necesariamente un proceso comunicacional, o sea, un canal comunicacional, o sea, no existe un canal comunicacional. Eso, por eso le digo que el emisor, el canal, o sea, el mensaje, el canal, el perceptor o receptor, como quieran llamarle, no existe, no está dentro de ese proceso comunicacional, porque existe, si ustedes hacen una pieza audiovisual, una pieza gráfica, no importa la duración, eso va a traer, lleva consigo múltiples mensajes, va por muchos canales y va a tener múltiples perceptores o receptores y va a retornar a ustedes de diferentes formas. Y ahí es cuando nosotros, pero ¿cómo? No entiendo. F para mí, ¿no es cierto? Acabo de dar un ejemplo de un proceso comunicacional que hoy día es privativo tal vez para algunos, pero que muchos de ustedes lo van a entender porque están ahí con los jóvenes todo el rato, ¿no es cierto? Entonces es buenardo, como dicen ellos. Eh, entonces, hoy día, por ejemplo, hemos llegado incluso a la situación, que igual es interesante, tengo un amigo que hizo su tesis doctoral sobre esto, que tiene que ver con los memes, ¿ya? Con los memes. Imagínense que una imagen, una iconografía, eh, hoy día puede llegar a, no necesariamente en Chile, sino que la letra F, de hecho, como para algunos, para los que no saben, viene del juego de League of Legends, LOL, ¿ya? Y de ahí cuando alguien muere, está la letra F. Entonces, por eso cuando ya como algo, ya está mal, F, muerto, no funciona, F, se cayó el internet, F, ¿ya? Eh, También hay un juego donde está como el muerto en el ataúd, lo están despidiendo y abajo dice aprieta F para entregar tus condolencias. exacto. Y también el F es como eso, así como estás muerto. Claro, es como, es parte de un contexto que viene del mundo gamer, ¿no es cierto? Pero que se convierte a nivel mundial en una sola iconografía y eso lo pueden entender en todos lados. De hecho, hay memes que tú vas a ver en Chile, vas a ver en Singapur, vas a ver en cualquier, bueno, menos China y todos esos que tienen prohibido el internet. Pero vas a verlo en todas partes y es interesante, incluso es interesante ver lo que está pasando con la gente en Corea, cómo ellos se comunican, o cómo pasa en China. De hecho, en China, por ejemplo, tú no ocupas WhatsApp, ocupas WeChat, no ocupas YouTube, ocupas Weibo, ¿ya? Entonces son como, la gente se comunica distinto. Hoy día, los procesos de la gente, las maneras de comunicarnos, nosotros en Occidente por lo menos hemos llegado a tener un estándar, que ya ni siquiera pasan años para que podamos tener, no, sino que es automático. Pasa en Chile, antiguamente en Chile, yo soy del sur, y muchas modas que estaban acá en Santiago, en el sur llegaban muy retrasadas, muy tarde así, muy tarde. Y hoy día no, hoy día todo está en internet, hace que todo esto esté democratizado, que sea rápido, que sea automático, ¿ya? Fíjense bien que aquí está el famoso cuadrito que le estaba mencionando recién, ¿ya? Aquí está la generación Z, que es la que muchos de ustedes tienen alumnos de estos años, incluso está la generación T, que son los más para atrás, ¿ya? La generación Z, por ejemplo, estos estudios son de la agencia donde yo presto servicio, que es Yeli. Entonces, fíjese bien que la generación Z de 3 a 21 años, estos son nativos digitales. Nacieron con los dispositivos. Ellos siempre han tenido YouTube, siempre han tenido redes sociales. No existe. Ellos también se les llama que son multitasking, ¿ya? Por ejemplo, sus alumnos o la comunidad de la gente donde ustedes trabajan son jóvenes que en este momento, y de ustedes de seguro que ya lo están adoptando y ya lo están viviendo, reciben un WhatsApp, están pendientes de un correo que les llegó, están escuchando música, están haciendo el trabajo, haciendo la tarea, haciendo muchas cosas a la vez. Por ende, y eso está comprobado de que comunicacionalmente hace que los mensajes no lleguen de manera tan, tan eficaz como antes. Por ejemplo,
¿Ustedes han escuchado a los papás que reclaman y dicen que los alumnos deberían estar como en el mismo cantidad de horario de tiempo que estaban cuando estaban en el colegio de manera presencial? ¿Lo han visto esos papás que dicen eso? Yo lo veo tengo hija también y lo escucho en las reuniones ahí y quieren estar todo el rato como que los niños deberían estar como la misma cantidad de horas que están en el colegio, deberían estar frente al dispositivo en la pantalla. Y eso es, Y hay colegios que lo han hecho así, y es un grave error. Sí. ¿Y que ustedes lo creen? han hecho así, de verdad. Juran que los alumnos están en clase, están jugando Among Us, no sé, pasándose por WhatsApp, se están pasando las claves y están haciéndolas así, pero están jugando Among Us, y escuchan poco o nada, ¿ya? Entonces, hoy día hemos aprendido, sobre todo en estos contextos, que no por la cantidad de tiempo que nosotros estamos frente nos estamos exponiendo mucho rato a un contenido, no por eso nos va a quedar el contenido. Entonces, las cápsulas audiovisuales son súper importantes. Acá hay un libro que les quiero recomendar, ¿ya? Que se llama, no sé si va a desaparecer, esto me avisan, porque voy a buscar acá en Google. Hay un libro, una persona que conozco yo, un periodista chileno, que se llama Juan Carlos Camus, ¿ya? Voy a dejar de compartir para asegurarme que voy a volver a compartir. ¿Ya? Y él tiene un libro que se llama Tienes 5 segundos. Si bien este libro fue hecho al año 2009 y está en un contexto de hace mucho tiempo atrás y un contexto donde también él lo hacía para, voy a entrar al chat mejor, acá está. Ahí está. Tiene 5 segundos, ese libro. Ese libro está hecho para poder entender los contextos digitales de las páginas web, pero él menciona que nosotros tenemos tan solamente 5 segundos para poder llamar la atención de un usuario para poder presentarle un contenido digital. De hecho, yo hablaba con él la otra vez y le decía, oye, parece que los 5 segundos te están quedando un poco largos, porque las generaciones de ahora, la generación Z, por ejemplo, tienes 2 segundos. De hecho, ¿se han dado cuenta cómo es esto de Instagram? Cuando nosotros entramos a Instagram, si yo entro a Instagram, empezamos a visualizar, empezamos a hacer scroll. Cuando hay algo que me llama la atención, yo paro, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto rato tuviste tú para poder llamar la atención? Entonces, es por eso que en Instagram y en los teléfonos celulares los videos se priorizan que no se hagan en 16:9, que es el formato paisado. Por eso nosotros priorizamos el trabajo 1 a 1, se llama. Es decir, hacer un cuadradito. O, en el caso de las stories, abarcar todo el proceso de esto. Porque nosotros lo que priorizamos acá, entonces, es esto. Fíjese bien que priorizamos tomar toda la pantalla. Toda la pantalla. Entonces cambiamos nosotros le llamamos formato. Ese formato se llama 9:16. ¿Ya? Entonces queremos llamar la atención. Entonces, toda esta introducción ha sido para explicarles que el contenido que nosotros vayamos a generar muchas veces no está determinado tan solamente por el uso de una herramienta que yo vaya a utilizar, la forma en que yo vaya a editar. Porque algunos pueden decir, oh, es que hice un video súper cortito, de 3 minutos. ¿Saben lo que es 3 minutos? Sus jóvenes o los niños están acostumbrados a ver contenido en 3 minutos. ¿Cuánto dura el contenido de TikTok, por ejemplo? 1. Claro. Dura, pero Y a veces ese minuto se hace largo. de hecho, el contenido de TikTok o el contenido de las stories de Instagram, que son la gente hoy día en Instagram, ve más el contenido de las historias o reels poquito. De hecho, ¿han visto que Instagram TV desapareció? Porque no generó, Instagram TV desapareció, o está desapareciendo casi nulo, porque los usuarios no ven contenido más allá de 1 minuto, ¿ya? El contenido de acá es de 1 minuto, pero el contenido de las stories es de 15 segundos. O sea, son solamente en 15 segundos yo tengo que saber compartir mi contenido. O por lo menos dejarlo enganchado para que vean el siguiente contenido. Entonces, todo este contexto de proceso comunicacional, de evolución comunicacional, también ha traído con nosotros la dificultad o el desafío de presentar contenido en un corto periodo de tiempo, con formatos, como le estoy escribiendo acá, específicos para un tipo de público que es muy distinto al de ustedes, ¿ya? Porque como les dije recién y como estábamos analizando, nosotros,
por ejemplo, los que nacieron en la generación de los que vivieron la generación de los 90, esos son los millennials, ¿ya? Pero ya dejaron de ser importantes los millennials, porque ahora lo importante es la generación Z, ¿ya? Y la generación X, que es donde estamos muchos de nosotros los que vivimos los años 80, ¿ya? Que compartimos ahí, escuchábamos la música de Los Prisioneros, si estábamos acá en Chile, Soda Stereo, UPA, el New Wave, si es que éramos más alternativos. Bueno, ellos son la generación X. Y vivieron, por ejemplo, un contexto en Chile acá, que vivieron la plena dictadura militar, ¿ya? Y después están los baby boomers. De hecho, hay muchos memes para los baby boomers, los que tienen por lo menos sobre los 50 años, ¿ya? Que no entienden nada de esto. No entienden nada de esto. Los boomers están mayoritariamente completamente desconectados de todo esto. De esta forma de comunicarse. De que no entienden nada. Completamente a los boomers. O sea, pero es muy difícil, pero no es imposible. Porque es importante de que nosotros, bueno, ahí está el beneficio. De que los boomers sí saben comunicarse. Y las generaciones actuales no saben comunicarse. Entonces, ¿cómo ayudarnos? Oye, Marco, una pregunta. ¿Sí? ¿Aló, Marco? ¿Sí? Sí, te Ya, escucho. mira, pasa que esto de que pero tú, mi hijo, para insultarme, me dice, Boomer. pues eres boomer. Y yo así como, Claro. no, me falta todavía un poco para llegar, es su insulto para mí. Pero ¿sabes lo que a mí me complica de esto? Porque en el fondo, claro, pues yo soy de los años 80, pero claro, no me interesa mucho el mundo digital. Ahora he tenido que hacerlo por el trabajo y también hay algún contenido pero muy, Sí, ahí pero está. obviamente uno igual va estando al día por los hijos que como que están obviamente metidos en eso y también por los niños chiquititos que son otro cerebro. Estoy segura de eso, lo he visto. Pero ¿cómo hacer para filtrar o para seleccionar en realidad cuánto contenido es el que es saludable que tú recibas? Porque siempre yo pongo como el paralelo con, imagínate una mesa llena de comida saludable, donde hay solo cosas saludables. Pero tú tampoco puedes ir a comerte todo, porque eso te enferma. Entonces yo siento que es como lo mismo con el tema de los contenidos. ¿Cómo aprender a enseñar también a los niños o uno proveer a los niños información en la justa medida? Porque si tú los bombardeas con todas súper interesantes, súper como que lleven a lo mejor a cerebro, o sea, Es no sé súper cómo, súper hasta dónde llega interesante. el límite de cuánto. Mira, yo como generador de contenidos, porque incluso personalmente yo me retiré de la televisión en el año 2007 y mi intención era estudiar porque yo empecé a ver toda esta convergencia medial en esos años y mi interés, y dije, oye, vamos a quedar sin trabajo. Y mis compañeros, ¿a dónde? Todos, me acuerdo, yo trabajaba en televisión. Loco, de verdad, tenemos que irnos al digital, porque, pero claro, era como muy ambiguo lo que yo decía. De hecho, mis primeros trabajos en digital el año 2009, yo los veo hoy día, era como, ay, pero ¿cómo hacía eso? Sí. Pero por lo menos lo experimentaba, ¿ya? De hecho, hacía streaming ese año y todo, que eran como muy herramientas inventadas, la verdad. Y me metí tanto en todo esto que me pasa mucho lo que tú dices. No voy a mentirte, muchas veces pensé que la tecnología y la información y la comunicación, las TICs, eran una solución para los niños, para poder comunicar. Pero hoy día, de hecho, llegué a tal punto, debo decir que personalmente también viví una crisis sobre cómo realizar y gestionar contenido por una cuestión ética también. Porque empecé a leer muchos estudios de que esto está complicando el cerebro de los niños, el comportamiento, eh, y es comprobado, ¿ya? Y, mira, de hecho tengo dos libros, estoy como con unos autores que se los voy a dejar ahí, regalo de Navidad, lo pueden pedir. Miren, está este autor que se llama Byung-Chul Han, ¿ya? No lo tenía preparado, no sabía que lo iba a hablar de esto, pero ya que hiciste la pregunta, mira, esto se llama La Sociedad de Transparencia, y tiene otro libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Este es un filósofo coreano-alemán, que bueno, es coreano, pero vive en Alemania, que escribe sobre esto. Y es súper interesante como hacerle un análisis a lo que indican los filósofos, ¿ya? Y ellos hablan, por ejemplo, acá él tiene muchos temas, son libros muy cortitos, pero habla, por ejemplo, de la sociedad pornográfica, ¿ya? De esta sociedad que quiere consumir contenido todo rápido, rápido, y nos hemos vuelto como una sociedad pornográfica,
o esta misma sociedad donde nosotros como, esto que los jóvenes viven, que verse expuestos a las funas, por ejemplo, las famosas funas o el proceso de comportamiento comunicacional que viven ahí. Y fíjate tú que específicamente entonces nosotros tenemos que, ¿cómo creo contenido, por ejemplo, que está asociado al contenido pedagógico? O un contenido que está asociado a un contenido de cuidado, por ejemplo, de poder tener un comportamiento de vida distinto o saludable. Saludable, por ejemplo, con un uso correcto de las pantallas, porque esto no va a desaparecer, ¿no es cierto? Y lo hemos aprendido en pandemia que lo tenemos ahí como para rato. Pero fíjate tú que a diferencia del comportamiento de los millennials, la generación Z, o bueno, los millennials también, pero la generación Z es una generación que para ellos los temas de medio ambiente son importantes. Para ellos no contaminar es importante, es serio. Yo la otra vez a mi hija le dije, oye, sí, qué bonita esa rueda, porque hijo la trajo, porque quería hacer algo, y tiene 9 años. Y le dije, bonito, la vaya a reciclar. Y me dijo, no, yo no la voy a reciclar, la voy a reutilizar. Yo como, ¿cómo? Es la misma cuestión. No es lo mismo, reutilizar es distinto que reciclar. Y me explicó y todo, yo como, ¿por qué le interesa eso? Así como, y son generaciones muy diferentes. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para cuando nosotros generemos contenido. Por ejemplo, podríamos generar un contenido que nosotros en marketing le llamamos 360, pero un contenido que les lleve a hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Un contenido que los lleve y los conecte con otra situación. No tan solamente pretendamos que nuestro contenido va a entregar toda la solución en el mismo momento, ¿ya? Que la planificación de nuestro contenido va a tener como un fin único en el momento que lo están viendo. Por eso yo creo que los procesos de educación hoy día están muy equivocados los papás. Bueno, además porque dejar conectado a un niño 4 horas frente a una pantalla no creo que les vaya a traer mejores resultados académicos. Yo creo que hoy día tienen otras posibilidades donde podemos relacionarnos mucho mejor con el entorno, ¿ya? Fíjense tú cómo han pedido los millennials espacios de bicicletas en las calles, como cosas que en los años 90 se hubiesen reído de eso. O como los valores, como por ejemplo la equidad o los valores de respetarnos el uno al otro, han estado en el tapete, temas que si lo hubiésemos escuchado en los 90 se hubiesen reído en sus caras de ellos. O la tolerancia, o aceptarnos nosotros mismos, la diversidad. Son, es verdad, podemos ser negativos por una parte, pero también hay que darse cuenta de que esta sociedad del cansancio, como dice Byung-Chul Han, este filósofo, ha ido cambiando, ¿ya? Y es interesante entonces el contenido que nosotros podemos generar. Y yo creo que ustedes se pueden llevar más de una sorpresa con los alumnos, sobre todo con este tipo de temas. Pero es interesante también que son los temas que a ellos les interesan. Los que a ellos les interesan. Y no de repente, curricularmente, no les va a interesar todos los temas, ¿ya? Y ahí está un desafío con lo curricular, con lo pasen contenido, veamos contenido o esperemos que se estructuren de alguna manera. Cada vez los vemos más desconstruidos, entonces es un desafío gigante de poder hacerlo. Entonces, mire, para que se vean un poquito cómo son los usuarios, cómo nos comportamos nosotros. Entonces aprendimos que los amarillos son los millennials, la generación X son los verdes, los baby boomers, los que le hacen bullying, son ese color como medio celeste, y la generación Z los azules. Fíjese bien, los millennials cómo son usuarios de WhatsApp, cómo ocupan Facebook. Son los mayores usuarios hoy día de los canales y de las redes digitales. Pero son una generación que es como la que descubrió, como la que está recibiendo, pero baja después en las otras generaciones y baja también en el otro extremo, ¿ya? Entonces, interesante ese comportamiento. Obviamente, aquí podemos visualizar que una de las redes sociales entonces más populares de mayor uso hoy día es el WhatsApp. Por eso los memes, los GIFs, todo ese tipo de contenido funciona, ¿ya? Y en este estudio nosotros podemos aprender ya que por ejemplo, este año, aprender qué fue lo que más suben a TikTok, qué es lo que más ven en TikTok, porque no ven todo tipo de contenido. Lo que más se ve hoy día es el meme, eso, que es rápido, meme. Después están los bailes, que es una característica importante de TikTok, las historias, ¿ya? Cocina y la belleza está como por ahí por último. Pero también hay cierto tipo de uso de acuerdo a lo que nosotros de lo que nosotros utilizamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos televisión antes? Yo hoy día veo la tele
como en los 90 mirábamos la radio AM. Eso es la tele, ¿no es cierto? Hoy día. Programas de religiosos podríamos ver pronto. Los matinales, que es como... La verdad es para gente mayor la tele, ¿no es cierto? Es como la radio AM. Cuando nosotros en la radio AM veíamos la televisión es así. Y hay una crisis tremenda en televisión. O sea, ¿se imaginan a donde en un canal, por ejemplo, nosotros en Chilevisión, yo en el año 2007 éramos, no sé, 6.000 trabajadores, ahora son 2.000 trabajadores para múltiples señales televisivas como Cartoon Network, CNN Chile, Chilevisión, DirecTV, CDF, y trabajando menos de la mitad de las personas para todo eso ahí en Machaza. Somos 18 millones en Chile, más o menos 18 millones de personas, y usuarios de Internet son 14 millones, ¿ya? Usuarios de Facebook, 12 millones, ¿ya? Entonces, casi todos los chilenos están en Facebook. Por eso el marketplace de Facebook es una tienda importantísima, tanto como Falabella, como todo eso. Y eso que todavía nos falta que lleguen algunas empresas acá a Chile con más poder, como por ejemplo Amazon, donde la experiencia de compra son increíbles. O sea, tú en Amazon, por ejemplo, tú en Estados Unidos vas a una tienda, sacas un producto, voy a sacar aquí, tengo, miren, una pintura de uñas, saco la pintura de uñas de la tienda y me voy, salgo de la tienda y me llega un mensaje diciendo, se han descontado 3.500 pesos de tu tarjeta de crédito. Se tiene un sistema de tal manera que yo saco un producto de la góndola, no le pago a nadie, no hablo con nadie, me voy y se descontó automáticamente de mi tarjeta de crédito eso. Entonces, los procesos hoy día, además, nos hemos dado cuenta, tal como lo vio Steve Jobs, que es muy importante generar una experiencia. Entonces, siempre cuando nosotros generemos un contenido, como estemos en un contexto digital, busquemos generar una experiencia en el usuario, en la persona que nos va a ver, en la persona que va a ver nuestro contenido, ¿ya? Google, todo pasa por Google. El otro día estábamos en esta misma clase y una profesora decía, oye, pero Google como que no escucha. ¿Han visto eso alguna vez o no? Oye, pero Google me está escuchando, ¿qué onda? Me está escuchando, sabe todo lo que yo hago. Como, Confirmo. oye, como que hablé con una persona de algo y después apareció como eso en la publicidad. ¿Le ha pasado eso, no? Y hay videos que como de chiste de eso. Claro. Que una niña toma el celular del novio y empieza casamiento, matrimonio, matrimonio, y después anillo de compromiso, y se va así como para que a él después le aparezcan cosas. Miren, les voy a dejar una tarea para que vean este documental, ya es cortito, dura 45 minutos, que le explica un poco por cómo pasa eso. Y lo explica no desde Google, sino que lo explica desde Amazon. Lo que pasa, en el año 2000, sí, en los 2000, Google trabajó con un proceso que se llamaba proceso predictivo. Es decir, por ejemplo, aprendía, porque Google, una de las gracias que ha tenido Google sobre otros buscadores, Brújula, que ocupaba yo cuando joven, Altavista, una de las gracias que Google tiene un sistema que se llama arañitas, les llaman ellos. Pero ¿qué son? Por ejemplo, tú escribes algo y lo escribiste en una página web, lo escribiste en una red social y eso lo escribiste, se llaman tags, se llaman keywords, ¿ya? Palabras claves. Y tú escribiste eso, esas palabras claves, y las buscaste después. Ese proceso de búsqueda, Google empezó a estudiar ese proceso de búsqueda y se llamaba predictivo. Entonces, por ejemplo, si tú estabas en Chile, si tú estabas en cierto tipo del año, y de acuerdo a tu cuenta, de acuerdo a tus búsquedas previas, tú colocabas bebida refrescante, mote con huesillo. ¿Ya? ¿Te aparece automáticamente? ¿Le ha pasado eso en Google? Como, sí, eso quería. ¿Sí? Listo, mote con huesillo, El Copihue, Santiago Centro. Listo. Entonces, lo que hace Google era un sistema predictivo, pero hoy día ya no están trabajando en sistema predictivo, sino que hoy día Google, Amazon y todas las compañías trabajan en un sistema de inteligencia artificial. Es decir, aprende de ti, aprende de las personas que son como tú. Entonces, por ejemplo, Amazon tiene la meta de poder adivinar el día de mañana, de acuerdo a tu comportamiento previo, la persona con la que te juntaste, aprende de tu periodo, ¿ya? De cuándo está, cómo es tu ciclo menstrual, etcétera, etcétera. Aprende de eso y va a llegar el momento, y ellos esperan esto, que ellos lleguen a tu casa y te digan felicidades por su embarazo, antes de que tú sepas que estás embarazada.
Eso es lo que está el trabajo y la aspiración de Amazon, ¿ya? Entonces, nosotros podemos usar esa herramienta, ustedes pueden usar esa herramienta para aprender de sus alumnos, del comportamiento. Por ejemplo, si yo estuviera pasando cierta materia en el colegio, estuviera estructurándolo en alguna malla curricular, yo buscaría sobre el comportamiento de los alumnos, cuando yo les doy una tarea, si les voy a dar una tarea, ¿qué investigaron en este tiempo? No sé, por ejemplo, pasan la Revolución Francesa a eso en el mes de julio. Busco Revolución Francesa y hay una herramienta que es la que les quiero entregar hoy día para que ustedes utilicen y trabajen y puedan iniciar su proceso de investigación para poder entender más a los alumnos. Bueno, de hecho, si tienen un negocio, un emprendimiento, también pueden aprender de esto, de cómo las personas buscan. Y esta herramienta se llama Trends de Google, ¿ya? Y nosotros en esta herramienta, que ahora voy a compartir mi pantalla, podemos aprender lo siguiente. Por ejemplo, acá, esta herramienta es así, que está online, gratuita para todos. Vamos a visualizar acá, por ejemplo, yo voy a colocar Chile. Vamos a ir acá y colocar Chile. Entonces, vamos a ver qué fue lo más buscado en Chile. Bueno, este año la noticia más buscada, por ejemplo, ha sido contenido sobre coronavirus. Eso está como destacado, ¿ya? Pero veamos lo que buscaron hoy día, lo que ha buscado hoy día, las tendencias de hoy día en Chile. Por ejemplo, si yo fuera a hablar con mis alumnos y que quisiera generar un contenido que llame la atención, que tenga la atención de las personas, ¿ya? Yo podría buscar acá. Por ejemplo, una de las cosas más buscadas fue Fanny Ayton, no tengo idea quién es, ya no lo he investigado hoy día. Michael Jordan, Curicó Unido, Colo-Colo versus Audo Italiano, Piñera, ¿ya? Todo esto son las tendencias de Google el día de hoy. Por ejemplo, voy a ir aquí a las tendencias de acá. Y claro, aquí nosotros empezamos a atender, bueno, aquí está en Estados Unidos, nos vamos a cambiar a Chile, ¿ya? Y la mujer que aparece en Doodle, ¿ya? Es tendencia. La gente quería saber lo que apareció hoy día acá. Michael Jordan, no tengo idea, como un hombre sexy. Eric Pulgar, jugador de Universidad de Chile. Ya, entonces como aquí nosotros podemos aprender. Pero además de eso, nosotros, por ejemplo, si quisiera aprender sobre bases curriculares, ¿ya? ¿Cuánto fue buscado más las bases curriculares? No sé si aquí hay uno de Cuadra de Párvulo, el otro día también busqué eso, pero en los últimos 12 meses aprendemos, por ejemplo, en plena pandemia o en pleno verano, las educadoras no estaban ni ahí con las bases curriculares. Pero ¿cuándo empezó a interesarse las bases curriculares? En marzo. ¿Ya? Obvio, es bastante obvio, ¿no es cierto? Pero cuando generó un pic de interés, en mayo, ¿ya? Y obviamente hay una baja, cada vez que hay una baja, hubo una baja en agosto, y vuelve a subir ahora, y así consecutivamente. Nosotros podemos ver en qué región fue a donde se buscó más las bases curriculares. Y aquí está un contenido que les puede servir a ustedes para poder planificar contenido para sus alumnos. Por ejemplo, si estoy buscando una materia específica, puedo saber cuáles fueron las consultas relacionadas, como, por ejemplo, si fuera, en el caso de las bases curriculares de educación parvularia, claro, son de interés porque son nuevas, ¿no es cierto? Hay un interés especial en eso. Pero si buscara, no sé qué materia, no se me ocurre ahora, Revolución Francesa. Si buscara sobre la Revolución Francesa, podríamos ver qué preguntas relacionadas hicieron a los alumnos. Y tal vez lo que yo creo que era de interés o lo que más les generó interés a ellos no era lo que más les generó interés. Tal vez les generó interés una historia en particular de la Revolución Francesa. ¿Me entiendes? O una historia particular del pueblo mapuche, o algo particular. Y es ahí donde yo puedo tomar mi contenido, colgarme de eso y estructurar en base a eso. Entonces, es súper importante que nosotros podamos aprender a conocer el contenido que a nuestro usuario, teniendo la edad que tienen ellos, pueda llamarle más la atención. Por supuesto que uno de los mejores campos de investigación que ustedes tienen es que están ahí con ellos. De hecho, conocían el lenguaje meme de la letra F, y etcétera, etcétera. Muchas veces todo ese lenguaje, por supuesto, viene de un contacto que es poco formal, pero es importante que nosotros podamos conocerlo porque son esos procesos de comunicación los que más van a servirnos a nosotros para poder llamar la atención de ellos. No sé si han trabajado alguna vez con Mentimeter, ¿ya? Que es una herramienta, o con Kahoot. En el colegio nos hacen a veces encuestas con Menti Menti.
Menti, Kahoot, son todos sistemas que ellos conocen, o que tal vez no conocen, pero si ustedes se lo presentan la primera vez con contenido, lo van a saber ocupar muy rápido. Y es porque a ellos les viene bien ese tipo de comunicación, ¿ya? Entonces, la idea de presentarle esta herramienta, que es Google Trends, bueno, de hecho, si ustedes vamos a volver a Google Trends, a la página principal, ¿ya? A la que estábamos acá. Por ejemplo, si nosotros vamos acá, podemos analizar los términos de búsqueda de los años anteriores, ¿ya? Tenemos un historial y podemos ir viendo, podemos aprender sobre eso, ¿ya? Google ha aprendido todo, ojo, que Google tiene toda esta información, ya nosotros la hemos buscado, no nos podemos arrancar, y no es que te esté escuchando, sino que Google, en base a la inteligencia artificial, predice tu comportamiento, ¿ya? Sabe lo que tú quieres, en qué momento. Y esto es súper interesante porque esa inteligencia artificial, bueno, por ejemplo, yo hoy día trabajo para estoy haciéndole un video corporativo a una compañía que trabaja con inteligencia artificial. Y ellos, como la idea es como que están aprendiendo de los trabajadores de las minas o de procesos de personas que conducen, y antes de que ellos conduzcan, que la máquina les diga, ojo, hoy día tú estás fatigado, no deberías conducir, o deberías conducir X cantidad, antes de que tú te des cuenta. ¿Ya? Ese es el trabajo de ellos. Y bueno, los procesos comunicacionales, como vemos, han avanzado muchísimo. Este año ha sido un proceso donde fue explosivo. Pero esta primera parte que nosotros vimos y esta herramienta que les pasé va a servirles para poder generar esta primera parte que es de preproducción, conocer a tu audiencia. Yo creo que es una de las herramientas principales, poder conocer y generar contenido específico a tu audiencia, antes de poder aprender una herramienta de producción. La próxima clase, la próxima semana, la próxima de nuestro taller, vamos a trabajar, ¿ya? Y les vamos a trabajar con otras herramientas que son herramientas de generación de contenidos, ¿ya? De producción. Vamos a aprender sobre, por ejemplo, propiedad intelectual. Vamos a aprender sobre de dónde podemos obtener contenido. ¿Le ha pasado alguna vez que han subido contenido a internet y YouTube les dice su video será bloqueado? Facebook también lo dice y como que no pueden proseguir con su trabajo porque el contenido ha sido eliminado, ¿ya? De hecho, en el colegio bajaron varias clases donde se ponían videos que se habían sacado de YouTube. Exacto, y las bajan y más encima generan problemas de propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo podemos generar contenido con propiedad intelectual propia? O que no vaya a tener problemas. ¿De dónde podemos sacar esa herramienta? Y porque muchas veces ustedes no son audiovisuales, no van a estar generando contenido audiovisual. Hay herramientas que son gratuitas, otras que son pagadas. Pero definitivamente pueden hacer contenido que incluso pueden ustedes como docentes posicionarse en la web. Una de las dudas que me presentaron, no me acuerdo si fue este grupo o el otro, que decían que uno de los problemas es que el contenido el contenido que iban generando en el YouTube del colegio no lo podían después como encontrar, como que no era buscable, nunca lo encontraban. No sé si era este grupo, pero que nunca era como súper difícil de encontrar. Y claro, cuando tú violas propiedad intelectual, te bloquea completamente el hecho de que tú seas buscable. Entonces, ¿cómo puedo generar contenido? Si yo no soy audiovisual, no soy videógrafo, no voy a hacer mi propia música, ¿cómo voy a generar contenido entonces? Están las formas y las herramientas de poder hacerlo. Hay algunos truquitos para poder ocupar algunos sonidos o música o imágenes que son con propiedad intelectual, pero que YouTube no te va a votar, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a aprender la próxima semana y le vamos a llamar la etapa de producción, porque esta fue la etapa de preproducción, conocer a nuestra audiencia, recabar datos, conocer el contexto, entender a nuestro usuario, poder entender a nosotros mismos desde dónde estamos para poder generar contenido. Así que espero que les haya gustado la clase de hoy. Suscríbanse a mi canal. Voy a buscar las tendencias al tiro. Busque las tendencias. Bueno, a todo esto, si tienen un emprendimiento, a todo esto les sirve mucho. Google creó un concepto que se llama el Zero Moment. El Zero Moment de Google, ¿ya? El momento cero de Google, ellos dicen que hay un momento, y a ustedes les puede pasar, que cuando ustedes quieren comprar algo, empiezan a buscar en Internet. La idea de Google es que tú generes contenido o generes tu página o tu sistema web esté en ese momento cuando tú quieras comprar. Cuando tú te conviertes en un prospecto cliente, pero que en ese momento ellos aparezcan. Esa es la idea de Google. Pero hoy día también, además, desde el mundo de marketing, se ocupa también para todo. Por ejemplo, para la generación de contenido. Como entregarle el contenido preciso en el momento preciso o de la manera, en la forma que tu alumno o comunidad quiera o necesite escucharte, ¿ya?
Así que jueguen con esa herramienta que les va a gustar, busquen los términos de búsqueda que ustedes quieran, fíjense bien, no sé, no sé, depilación, ponen depilación en Google, ¿cuándo buscan? ¿En qué tiempo del año se busca más? Y ahí va a ver, oye, este es un comportamiento que se repite, o tiene un momento justo del año. Si yo quisiera hacer un emprendimiento, ¿en qué momento tengo que publicar entonces? ¿En qué momento del año? Ah, justo antes de ese momento, ¿ya? Si voy a hacer un contenido, ¿cuánto va a ser más fácil de buscar o cuándo va a ser más popular de buscar? Así que, Eso, eso tiene relación a que, por ejemplo, no sé, yo en Google pongo zapatillas y después me aparecen anuncios de zapatillas en Facebook, en Instagram, en todos lados me aparecen zapatillas, por todas partes. bueno, nosotros en Jelly, que nosotros nos manejamos, creemos que ese sistema no funciona. El sistema de saturación o de pop-up, que es como el antiguo pop-up. ¿Se acuerda cuando antes aparecía un pop-up y como, ¡ah! Yo no quiero esa publicidad. El pop-up está reconocido que genera frustración, que no genera. Lo que nosotros queremos es aparecer de otra manera. Por ejemplo, que tú estuviste viendo esas zapatillas y de repente aparece tu músico favorito. Me pasó el otro día, por ejemplo, estaba viendo las zapatillas Puma. Oh, esas zapatillas Puma me gustaron, estaban buenas. Y después aparece C-Funk. Oh, mira, me regalaron estas zapatillas. Como, y las muestro así. Y yo sigo a C-Funk. Como que eso me pareció, me llamó más la atención de que aparezca un pop-up. El trabajo con eso para nosotros es mucho más potente que para los que generamos contenido, buscamos eso, aparecer en ese momento. Pero para eso hay que estudiar, hay que saber cómo se comporta tu usuario, cómo es, en qué etapa está de este cuadro que mostramos. Así que Da miedo como todo esto. da un poco de miedo, vean Sí. vean el documental y les va a dar más miedo. Pero es como Oye, el un- documental Espera. que se hizo famoso es el de Netflix también, ¿cómo Sí, se llama? sí, lo vi, sí lo vi. Está bueno. Mucha gente dejó sus redes después que vio el documental. Yo Imagínate, saqué yo me mis compré el libro. notificaciones. Ah, Yo me compré así de traumado que me compré el libro. Pero Marco, ¿cómo se llama el documental que tú recomendaste? lo dejé acá en YouTube. Está acá en el chat. Y ese, bueno, si lo Ah, buscan ya. en YouTube, por ejemplo, ponen Romy, si quieres, te lo mando por Amazon, WhatsApp. Amazon, como Amazon del canal de la cadena DW en español, DW. Ya. Una cadena de generación de contenidos grande a nivel mundial. Que es como la BBC, pero alemana. Así que, bueno, eso. Se nos acabó el tiempo. Así que nos vemos la próxima vez.